Reciban un saludo desde donde quiera que estén viendo este video relacionado con información importante, dado que la Secretaría de Educación Pública acaba de difundir recientemente el Acuerdo 16621, por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 en beneficio de los educandos de preescolar, primaria y secundaria ante el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Bien, pues este documento consta de 9 artículos. Es muy sencillo y muy digerible. Vamos a revisar cada uno de los artículos, por supuesto dándole mayor énfasis a los que tengan importancia. Agrupamos al artículo 1 y 2, puesto que en ellos solamente se especifica en el 1 la regulación de los esfuerzos que se están haciendo en el periodo de contingencia. Y el artículo 2 pues habla de la participación de todos los agentes que componen al sistema educativo básicamente. Es una introducción. A partir del artículo número 3, ahí sí ya encontramos mayor sustancia, porque encontramos un marco de regulación para los alumnos, según la clasificación que conocimos en el acuerdo 26-12-20, con comunicación y participación sostenida, con comunicación y participación intermitente y por último, con comunicación prácticamente inexistente. Entonces, vamos a ver cómo se manejan cada uno de estos tres grupos. Son tres incisos los que vienen. Comenzamos con los de participación, comunicación sostenida. Vamos a tener una escala de calificaciones, pero la escala va a tener un límite y este límite, pues primero el límite máximo es el 10, pero el 6. El 6 es el límite más bajo. Ya se venía manejando en Radio Pasillo que esto de la reprobación probablemente no iba a aparecer. Bueno, pues ahora hasta por documento nos lo estamos encontrando. Eso quiere decir que al tener nosotros un alumno, pues tenemos que manejar esta escala y lo más bajo a lo que podemos llegar es al número 6. Además, dicho sea de paso, se nos hace mención que tendremos que atender a lo establecido en el acuerdo 11.319 cuando se tiene que poner una calificación, pero no vamos a hacer caso al criterio del 80% de asistencia. Ese va a quedar fuera. Bien, ahora vamos con los de comunicación y participación intermitente. ¿Cómo se daría este proceso? Lo primero que hay que ver es si tenemos condiciones para poder establecer una calificación. Ustedes recordarán que en el blog presentamos un escrito en el que analizábamos y revisábamos cómo podíamos destrabar, así decía, o encontrar la llave para poder establecer una calificación para estos alumnos. Entonces nos vamos a pasar por esos contenidos. Si es que están las condiciones, bueno, se podrá hacer una valoración general. Esta valoración puede ser del ciclo escolar entero o de un periodo en específico. Aquí habrá que ver en qué condición cae cada uno de sus alumnos. Y si nosotros pasamos este filtro, ahora lo que sigue es los elementos que habremos de utilizar para generar las calificaciones. Esto es con tareas, con trabajos o también con actividades extracurriculares. Aquí habrá que recordar el artículo cuarto del Acuerdo 26-12-20. Incluso para los alumnos con discapacidad, habrá que tener en cuenta las adecuaciones pertinentes y hacer llegar los formatos accesibles. Si por la calificación global en primaria se va a escribir y se va a registrar como un promedio final de grado. Y en secundaria lo que va a haber es una calificación global de asignatura. De la suma de calificaciones de estas se va a obtener el promedio final de grado. Sin olvidar que nuestra calificación mínima sigue siendo de 6. Ahora, ¿qué pasaría si no se cumple este filtro? Es decir, no tenemos la información como nosotros quisiéramos. Es insuficiente. Bueno, pues habremos de seguir manejando este título de información insuficiente y tendremos que esperar
a la conclusión del periodo extraordinario de recuperación que se va a montar. En artículos posteriores vamos a ver de qué se trata este periodo extraordinario de recuperación. Por lo pronto, en cuestión de las calificaciones nos quedaríamos en esas dos opciones. Y por último, los alumnos con comunicación prácticamente inexistente, se va a tener que hacer lo siguiente. En el caso de preescolar, en el apartado de la boleta que dice observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje, se va a colocar sin información. Para el caso de primaria y secundaria, en el apartado de observaciones o recomendaciones generales del docente, se tendrá que escribir la misma leyenda y donde se tiene el cuadro de calificaciones con un guión medio se va a cancelar. Aquí va a ocurrir lo mismo que con los alumnos de comunicación intermitente. Habrá que esperar a la conclusión del periodo extraordinario de recuperación. Es un momento que todavía existe para estos alumnos. Para aquellos que van a transitar de nivel, tendrán que pasar forzosamente por lo que estipula el artículo sexto. En este momento no hemos llegado, pero se está haciendo la mención que forzosamente lo indicado en el sexto tendrá que ocurrir. Y si el docente así lo considera, recuerden que estamos con alumnos que no tuvieron comunicación sostenida, podrán echar mano de estrategias como la de que los padres puedan ser un medio de apoyo, de ayuda para demostrar esos aprendizajes que sus hijos lograron a la distancia. Y esta información tendrá que ser valorada por parte del docente. Algo muy importante es que especifica este inciso que el alumno no podrá ser retenido en el grado en el que se encuentra inscrito. Porque, entre otras cosas, estamos en una situación extraordinaria y por eso se tiene que valorar de la misma forma. Bien, ese es nuestro artículo tercero. Vámonos con el cuarto relacionado con la recuperación. En este artículo se menciona que los alumnos habrán de enfrentar este periodo extraordinario de recuperación de la siguiente forma. En el calendario escolar vamos a tener marcado el inicio del ciclo escolar 2021 y el final del primer periodo de evaluación. Esta es una marca temporal muy importante. Dentro de este ciclo escolar habrá de existir una valoración diagnóstica. Y esta valoración diagnóstica es para todos los alumnos. Una vez que se tenga esta información, se va a proceder a la elaboración de un plan de atención. Este plan de atención, como lo había mencionado, a todos los alumnos, no importa que hayan sido también de comunicación sostenida, a todos los alumnos. Y esto pues va a generar algunas acciones como que este plan de acción se va a poder desarrollar con horarios abiertos y flexibles, es decir, se menciona que pues no solamente pudiera ser el horario de clase, sino incluso extra clase, por supuesto cuando sea posible. El trabajo de tutorías personalizadas y un énfasis en la obtención de los llamados aprendizajes fundamentales. Ustedes seguramente recordarán que hace un año la Secretaría de Educación Pública emitió un documento con este título donde hacía una selección particular de algunos aprendizajes esperados para denominarlos de esta forma. Este plan de atención va a concluir con un plan de intervención. Suenan más o menos igual, pero no es lo mismo. El de intervención ya es el manos a la obra. Así tenemos nuestro cuarto artículo. El quinto artículo le hemos puesto la palabra clave calificación. Aquí esto va a ocurrir cuando ya lleguemos al final del periodo extraordinario de recuperación. Recuerden que está hasta el primer trimestre, el primer periodo de evaluación. Entonces, una vez que se ha terminado, ahí puede ocurrir esta acción que acaba de ocurrir. Puede haber nuevas boletas, emisión de nuevas boletas del ciclo escolar 2021, dependiendo los resultados que se obtuvieron durante este periodo. Recuerden que a partir del plan de atención,
todos los alumnos, todos sin excepción, tuvieron esta oportunidad. Así que aquellos que estuvieron en comunicación intermitente o inexistente podrán tener la posibilidad de una calificación numérica, pero aquellos que estuvieron en comunicación sostenida y que de alguna forma manifestaron un mayor logro académico, entonces pasaremos a un concepto que vamos a tratar de fijar en nuestro vocabulario al tiempo corto, que es la rectificación. La rectificación de las calificaciones de estos alumnos. Por supuesto, pues es en una tendencia positiva y tendrán que ajustarse a lo establecido en el artículo cuarto que ya acabamos de ver. Bien, vámonos al artículo sexto que le hemos puesto por palabra clave regularización. Aquí nos vamos a encontrar en una situación entre el ciclo escolar que está por terminar, 2021, y el que va a iniciar, 21 y 22. Es decir, nos vamos a quedar a la mitad. A la mitad por una razón. Estos periodos de regularización van a ser por petición de parte. Es decir, el alumno puede solicitar incursionar en dos procesos específicos, uno para secundaria y otro para primaria. En secundaria, la existencia de dos periodos de regularización y en primaria, dos periodos de evaluación general de conocimientos. En este artículo se hace mención a aquellos alumnos, vamos a llamarle que ya aparecieron y que pues por estas ganas de seguir transitando por el sistema educativo, podrán acceder para obtener una calificación por estas dos vías. Ojo, esto es muy importante resaltar. Tiene que ser antes de que comience el ciclo escolar 21-22 para que haya oportunidad a que sus calificaciones tengan que registrarse y llegar al sistema para que todo transite con normalidad. Muy importante. Entonces, esta es una llave que van a tener estos alumnos para poder hacerse presente y las formas en cómo la escuela les va a facilitar este procedimiento. El séptimo artículo hace referencia al Consejo Técnico Escolar para poder echar a andar estos procesos, sobre todo el anterior, porque este es el inesperado, el alumno que llega y de repente pues eh, tiene ganas, encontró los medios, etcétera, para poder llegar y tener la oportunidad de que sea evaluado para poder tener una calificación numérica. Entonces, todos estos movimientos deberán de ser previstos en el Consejo Técnico Escolar. Ahorita viene la gran oportunidad porque el próximo viernes, por la semana en que se está grabando este video, próximo viernes, habrá de celebrarse la sesión del Consejo Técnico Escolar. Entonces, habrá que pensar en el contexto en el que se encuentran actualmente, las condiciones para poder establecer las garantías de estos procesos. Recuerden que esto es un acuerdo secretarial, entonces se debe de garantizar. Y por supuesto, el consenso de todos los integrantes del Consejo Técnico Escolar para llegar a un acuerdo en cómo habrán de operar. Básicamente el séptimo artículo es eso, una llamada a que el Consejo Técnico establezca sus propios mecanismos. El artículo octavo es una tabla en donde nos habla sobre los momentos que ahorita ya hemos platicado y cuándo habrán de ocurrir. Se presenta en forma de una tabla, son 6 momentos. Vamos a ver cada uno de estos procesos momentos. El primero tiene que ver con el registro de los resultados que se dan en el artículo tercero. Mencionan al inciso B, aunque también por ahí el inciso C trae esa misma mención, que es cómo habrán de poder obtener una calificación los alumnos de comunicación y participación intermitente e inexistente. ¿Esto cuándo habrá de ocurrir? Bueno, los últimos 4 días hábiles del ciclo escolar 2021 estarán dados para este proceso. Un segundo proceso es el de la regularización y la evaluación general de conocimientos. Noten que estamos colocando
como que en miniatura las diapositivas que ocurrieron cuando se estuvieron mencionando. Sigo colocando la referencia al artículo en la tabla de la versión textual, no viene así, pero lo sigo haciendo para que haya una asociación. Entonces, ¿cuándo habrá de ocurrir esto? Previo a la conclusión del ciclo escolar 2021. Recordará que estaba ahí una línea titilando donde se mencionó: es necesario que no se vaya a pasar esta frontera. Un tercer proceso tiene que ver con el llamado periodo extraordinario de recuperación, ese que vimos en el artículo cuarto, que viene de el inicio del ciclo 21-22, la valoración diagnóstica y la generación del plan de atención. Todo esto deberá de ocurrir al inicio de este ciclo y está marcado originalmente hasta el primer periodo de evaluación. No es un límite fijo. Ahorita vamos a mencionar por qué. Vámonos con el cuarto proceso mencionado, que es el de la rectificación, visto en el artículo quinto, cuando hablamos de que una vez que pasó la valoración diagnóstica, vamos a tener hasta el primer periodo de evaluación para poder hacer estos cambios, la llamada rectificación de aquellos alumnos que ya tuvieron una calificación, pero por lo demostrado pudieran obtener algo mejor. El quinto proceso mencionado tiene que ver con la valoración diagnóstica del artículo cuarto, en donde hablábamos que es el insumo para el plan de atención. Y esto va a ocurrir en las primeras 2 semanas del ciclo 21-22. Y por último, el proceso número sexto mencionado es el plan de atención, es decir, después de la valoración diagnóstica se hace este plan de atención que conduce, habíamos dicho, a un plan de intervención. Fíjense que esto puede ocurrir, bueno, inicia al final de la evaluación diagnóstica, pero puede acabar no solamente en el primer periodo de evaluación, sino que puede ser todo el ciclo escolar. ¿Y esto por qué? Es que esta variación dependerá de cada alumno. Dependerá de las necesidades de cada alumno. Si fuera suficiente el primer periodo de evaluación, entonces estaría llegando a su final. Sin embargo, no lo fuera, tendrá que utilizar más tiempo. Por supuesto, esto va a generar una adecuación importante. Lo vimos en artículos anteriores sobre la flexibilidad de los horarios, las tutorías personalizadas y la atención a los aprendizajes fundamentales. Vamos a crear esta línea del tiempo. Aquí vamos a tener tres paradas importantes. Vamos a empezar a hacer divisiones. Aquí termina el ciclo 2021. Este espacio que se genera son los últimos 4 días. Todo esto, la flecha azul, cielo y blanco, corresponden al 21-22. Hacemos otra división que son las primeras 2 semanas de este ciclo y otra división que corresponde al primer periodo de evaluación. Aquí vamos a encontrar cada uno de los procesos que acabamos de mencionar. El primero, el del registro de calificaciones de los alumnos con comunicación intermitente o inexistente, se daría en los últimos 4 días. Recuerden, tiene que pasar por lo mencionado en el artículo cuarto de la recuperación, solamente por esa vía. Bien, durante lo que resta del ciclo 2021, pues todavía podemos pensar en que existe este periodo de regularización si las condiciones se dan. Durante las 2 primeras semanas del ciclo 21-22 tenemos la valoración diagnóstica. Después, durante el primer periodo de evaluación, deberá de ocurrir el llamado periodo extraordinario de recuperación. Este es el que es para todos, pero aquí tiene cabida también este proceso llamado de rectificación. Y por último tenemos algo que aparece en dos lados. Este circulito naranja aparece en dos lados, que es la ejecución del plan de atención y el plan de intervención. Lo que sucede es que mencionan que está calculado para el primer periodo de evaluación, pero dependiendo de la naturaleza de sus alumnos, puede extenderse tanto como el mismo ciclo 21-22. Entonces, por eso es que hay un circulito naranja por ahí del extremo abajo del centro por la derecha.
lo que significa que puede ocurrir todavía está por allá. Entonces, este es el resumen del artículo octavo, que es la tabla de los procesos y los momentos. Y por último, el artículo noveno, que le pongo que en marcha, nos habla sobre las situaciones en que se encontrarán el semáforo epidemiológico. Cuando se encuentre en verde, es decir, que pueda existir la posibilidad de las clases presenciales, hacen un énfasis de dar una prioridad a esos alumnos que estuvieron en comunicación intermitente e inexistente. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el semáforo no sea verde, por lo que pueda suceder en el futuro. Si fuera este el caso, se hace una mención como un inciso B de que pueden operar las jornadas de atención a estos alumnos, siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias pertinentes, las que ya conocemos, los horarios escalonados, por ejemplo, y así sí se podrían hacer. Todo esto, a final de cuentas, todo esto necesita la palomita, la anuencia de la Secretaría de Salud. Por lo menos tenemos algunos protocolos y referencias por los cuales entiendo que ese artículo noveno pudo redactarse. Y así es como llegamos al final de este nuevo acuerdo 16621. Hay unos transitorios donde menciona que este acuerdo va a estar vigente por lo menos hasta el primer trimestre, primer periodo de evaluación del ciclo 21-22, pero abre la posibilidad a que se extienda. A que se extienda porque no sabemos cómo se vaya a comportar la pandemia por SARS-CoV-2. Entonces, en un transitorio está mencionado esa situación y hay otro relacionado con las normas de control escolar relacionadas a estos exámenes generales que fueron mencionados en artículos anteriores. Pero bueno, básicamente esto es lo que nosotros tenemos, así que dejamos este video, esta explicación de bolsillo, para que usted la pueda tener en el blog, en la descripción del video, en el canal de YouTube, si es que lo está viendo por ese lugar, se va a poner el enlace a la versión escrita del acuerdo 16621. Ojalá y hayamos podido ser de utilidad, de apoyo para su labor. La mejor de las suertes, síganse cuidando ustedes y los suyos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.